Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Hoy os traemos el cómo se juega del Troya. Si os perdisteis la presentación y valoración que hicimos de este juego, os dejamos aquí arriba el enlace para que podáis verla. Dicho esto, pasemos al cómo se juega. Primero de todo, recordar que en este juego cada jugador toma el rol de uno de los dos bandos, es decir, los griegos y los troyanos, y que lucharán entre ellos realizando ofrendas a los dioses para conseguir su favor y así alzarse con la victoria. Para ganar esta guerra, los griegos deberán construir el caballo de Troya, mientras que los troyanos deberán formar el camino de Héctor y París hasta los barcos griegos. Pasemos a la preparación de la partida. 1. Se coloca el tablero en el centro de la mesa orientando el lado griego hacia el jugador griego y el lado troyano hacia el jugador troyano. 2. Colocar al azar las 6 fichas de dioses en la zona del Olimpo. En las primeras partidas se recomienda empezar con Hermes, Zeus, Artemis, Hera, Poseidón y Ares. 3. Colocar los 6 héroes en la zona de combate representada por este icono, orientando los héroes de forma que el jugador griego vea el icono de Grecia y el jugador troyano vea el icono troyano. Por ejemplo, si miramos uno de los héroes, vemos que aquí arriba hay un icono. Este sería el icono de los griegos y este sería el icono troyano. Por lo tanto, en este caso deberíamos colocarlo así, ya que aquí están los griegos y aquí están los troyanos. 4. Dar a cada jugador su mazo de cartas, el azul para los troyanos y el naranja para los griegos. 5. Cada jugador baraja su mazo y roba 2 cartas. Y 6. Colocar la ficha de Héctor y París en la casilla de la zona de protección del lado troyano destinada para ello. Con esto ya estamos listos para empezar la partida, pero antes de explicar el turno de juego, veamos un poco el tablero, las fichas y su iconografía. El tablero se divide en 2 zonas claramente diferenciadas, el Olimpo y la zona terrenal. El Olimpo es esta zona donde hemos situado los 6 dioses. En cambio, la zona terrenal es esta de aquí que se divide a su vez en 5 subzonas. Tenemos la zona de combate, que es la zona central donde se sitúan los héroes al inicio de la partida, representada por este icono. Las zonas de defensa, que son estas dos, y son las zonas adyacentes a la zona de combate, y se representan por este icono. La zona de protección, que son estas dos, y están situadas en los extremos, y se representan por este icono. Además tenemos el camino de Héctor y París, que consiste en llevar la ficha de Héctor y París desde la zona de protección de los troyanos hasta la zona de protección de los griegos. Vale, pasemos ahora al turno de juego. La partida siempre la empieza el bando de los griegos y se irán alternando turnos entre los dos jugadores hasta que uno de los dos cumpla su objetivo ganando la partida. En un turno el jugador deberá elegir una de estas 2 posibles acciones, o robar 2 cartas o ofrendar a los dioses. Si decide robar 2 cartas, simplemente roba 2 cartas del mazo y pasa el turno al siguiente jugador. Si decide ofrendar a los dioses, deberá seguir estos 5 pasos. Primer paso, jugar las cartas de ofrenda. El jugador decide a qué dios desea ofrendar y para realizar la ofrenda deberá descartar una o más cartas de su mano en las que el número de ofrendas igualen o superen el coste indicado en el número orientado hacia él que hay en el lado de la ficha de dios. Como mínimo, una de estas ofrendas deberá ser la específica de ese dios. Para saber qué tipo de ofrenda quiere cada dios, solo tenemos que mirar su loseta. Por ejemplo, Zeus quiere ofrendas de trigo. En cambio, por ejemplo, Poseidón quiere pescado. Pongamos, por ejemplo, que soy el jugador griego y quiero ofrendar a Zeus. Zeus me costaría 2 ofrendas, tal y como dice esta columna. 2 ofrendas para pedir el favor de Zeus. Por lo tanto, debo descartarme de cartas que contengan al menos 2 ofrendas y que como mínimo una de ellas sea de trigo. Por ejemplo, podría usar esta carta. Si me descarto esta carta, podría pedir el favor de Zeus. Por su parte, si fuera el jugador troyano el que quisiera ofrendar a Zeus, él necesitaría hacer 4 ofrendas. Tiene esta que tiene trigo, pero solo hay 3 ofrendas, por lo tanto no le serviría. Así que tendría que jugar las 2 cartas para poder tener al menos 4 ofrendas y que al menos una de ellas sea trigo. Importante, aquí el manual no deja muy claro qué hacer para ofrendar al dios que al lado tiene un icono del bando correspondiente. Por ejemplo, si yo fuera el jugador griego, ¿qué ofrenda debería hacer para poder pedir el favor de Hermes? O si yo fuera el jugador troyano, ¿qué ofrenda debería hacer para pedir el favor de Ares? Ya que hay los iconos y no hay ningún número.
Después de buscar un poco encontré la respuesta del propio autor del juego a esta duda, es decir, de Eloi Pujades. Os pongo la respuesta por aquí para que la podáis ver, pero básicamente lo que dice es que el dios se encuentra bloqueado para ese bando, con lo cual no podemos ofrendarle hasta que cambie de posición. En este caso, yo no podría, si fuera jugador griego, no podría hacer una ofrenda a Hermes. Tendría que esperar que algún momento no esté en esta posición y esté en cualquier otra posición. Vale, hemos visto el paso número 1, que sería hacer la ofrenda. Ahora pasaríamos al paso número 2, que sería el de mover al dios del Olimpo. Tras la ofrenda, el jugador se gana la influencia del dios y mueve su ficha a la casilla más cercana a él, desplazando una posición a los dioses que ha saltado por el camino. Es decir, en este caso, cogería a Zeus, que es al que le he ofrendado, y lo colocaría en la posición más cercana a mí, desplazando todos los dioses que he saltado por el camino. De forma que la situación quedaría de esta manera. Como podéis ver, cada vez que un bando ofrenda a un dios, este acaba en la posición bloqueada para el otro bando. Así que el otro bando no podrá ofrendar a este dios hasta que nosotros lo desbloqueemos ofrendando a un nuevo dios. Paso número 3. Mover al héroe relacionado con el dios al que hemos ofrendado. Es fácil de ver qué héroe está relacionado con el dios simplemente mirando el color. De todas maneras, además del color, el héroe tiene en la parte superior derecha el icono de la ofrenda del dios con el que está relacionado. Por ejemplo, este, que es el héroe amarillo que está relacionado con Zeus, tiene aquí el dibujo del trigo. Es importante ver que un héroe determinado está relacionado con un dios, pero que este mismo héroe está relacionado con otro dios distinto si se mira desde el lado de nuestro oponente. Por ejemplo, desde el punto de vista griego, hemos visto que este héroe está relacionado con Zeus, pero en cambio, desde el punto de vista troyano, este mismo héroe está relacionado con Poseidón. Para saber con qué dios está relacionado cada héroe desde el punto de vista de nuestro oponente, solo hay que mirar el icono de ofrenda que hay en la parte inferior derecha del héroe. Como podemos ver en este caso, el icono que vemos es un pez, por lo tanto ya podemos saber que desde el punto de vista troyano, este héroe está relacionado con Poseidón. Dicho esto, el héroe relacionado con el dios al que hemos ofrendado se mueve hacia la zona del oponente una o dos posiciones dependiendo del tipo de ofrenda que hayamos hecho. La ofrenda puede ser de dos tipos. Ofrenda superior. Todas las ofrendas que exigía ese dios son del tipo de ese dios. Si cumplimos esto, podremos mover al héroe hasta dos posiciones. En este caso, como Zeus nos exigía dos ofrendas y al menos dos de las ofrendas ofrecidas son de trigo, podemos mover al héroe dos posiciones, ya que la ofrenda que exige Zeus es el trigo. Y luego están las ofrendas mixtas, donde no todas las ofrendas que exigía ese dios son del tipo de ese dios. Si se realiza una ofrenda de este tipo, el héroe solo podría mover una posición. Si en vez de esta carta hubiésemos utilizado esta para hacer nuestra ofrenda, también cumplimos con las dos ofrendas mínimas que nos pedía Zeus, pero en este caso solo hay una de trigo, por lo tanto solo hubiéramos podido mover una posición. Cuarto paso, activar el poder especial del dios. Ahora que ya hemos jugado las cartas de ofrenda, hemos movido al dios y hemos movido al héroe, el siguiente paso es que el dios ofrendado nos concede su poder especial para ejecutarlo inmediatamente. Si no se puede realizar el poder al momento, entonces se pierde. Otra duda que nos surgió viendo el manual era si era obligatorio o no aplicar el poder de un dios. Más adelante explicaremos todos los poderes de todos los dioses, pero por ejemplo en este caso, Zeus lo que nos permitiría es robar dos cartas del mazo y llevarlas a nuestra mano. Siempre querremos aplicar este tipo de poder, pero podría darse el caso de que el poder de un dios implique, por ejemplo, mover un héroe de una zona de protección a una zona de defensa, y que solo hayan héroes tuyos en la zona de protección, y que por lo tanto no quisieras que se aplicara el efecto. En este caso, también encontramos la respuesta dada por el autor del juego, Eloi Pujades, confirmando que la aplicación de los poderes de los dioses no es obligatoria. Y quinto y último paso sería construir el caballo de Troya o mover a Héctor y París según en qué bando estés jugando. Llegados a este paso, solo podremos aplicarlo en el caso de que tengamos dos héroes en la zona de protección de nuestro oponente. Si por ejemplo somos el jugador griego y cumplimos esta condición, podemos construir un trozo del caballo de Troya dejando encima de la mesa una de las cartas que tenga en la mano el jugador y que contenga un trozo del caballo de Troya que no se haya construido ya. Por ejemplo, llegados a este punto, si tuviéramos estas cartas en mano, podríamos coger una del caballo de Troya y construirla. Ya tendríamos uno de los 4 trozos que necesitamos para tener el caballo completo y ganar la partida. Justo después de hacer esto tendríamos que coger 2 de los héroes que tenemos en la zona de protección de nuestro oponente y devolverlos a la zona de combate. En el caso de que tuviésemos 3 héroes, únicamente 2 volverían a la zona de combate.
Si en cambio fuera el turno del jugador troyano y este cumpliera la condición de tener 2 héroes en la zona de protección del oponente, él lo que podría hacer es avanzar una posición la ficha de Héctor y Paris por el camino. Para hacer avanzar la ficha, deberá descartar de la mano las cartas indicadas en la casilla de destino. Por ejemplo, en esta situación, para avanzar un paso hasta aquí, deberá descartarse de una carta de Héctor o una carta de Paris. En este caso, si miramos en su mano, tiene las dos, por lo tanto puede elegir descartar cualquier de las dos y hacer avanzar la ficha de Héctor y Paris. Una vez ha descartado la carta y ha hecho avanzar la ficha, 2 de los héroes de la zona de protección griega volverían a la zona de combate. Finalmente, la partida se acaba en cuanto uno de los dos jugadores completa su objetivo o cuando se agota uno de los mazos de robo. Es decir, si no se agota ningún mazo de robo, el jugador griego gana inmediatamente si consigue completar el caballo de Troya. Es decir, que se encontrará en esta situación. Si hubiese podido construir todas estas cartas, ganaría inmediatamente la partida. Por su lado, el jugador troyano ganaría inmediatamente la partida si consigue hacer avanzar la ficha de Héctor y Paris 4 veces hasta llegar a la zona de protección del bando griego. En el caso de que uno de los dos mazos se agotara, se para inmediatamente la partida y se compara el número de piezas del caballo construidas con las casillas avanzadas por Héctor y Paris. El jugador que haya avanzado más en su objetivo ganaría la partida. Por ejemplo, si estuviéramos en esta situación y este se hubiera construido una pieza, sería una pieza construida contra 2 avances, entonces ganaría el jugador troyano. Si el empate persiste, es decir, si este solo ha construido una pieza del caballo de Troya y este solo hubiese avanzado un paso en el camino de Héctor y Paris, entonces se resolvería mirando la posición de los héroes en el campo de batalla y el jugador que tenga más héroes en la zona del oponente ganaría la partida. En este caso ganaría la partida el jugador griego. Y si aún el empate persiste, está claro que la igualdad ha sido máxima y la única forma que hay de resolver esto es jugando una nueva partida. Y con esto solo quedaría por explicar las habilidades de los 12 dioses que pueden participar en la partida. Poseidón permite mover un héroe un espacio de protección a defensa, es decir, nos permitiría, si estuviéramos en una zona de protección, moverlo a una zona de defensa, o si estuviéramos en esta zona de protección, moverlo a una zona de defensa. Ares nos permite mover un héroe de un espacio de defensa a la zona de combate. Es decir, en este caso nos permitiría mover este hasta aquí, o si estuviera aquí nos lo permitiría mover hasta aquí. Hermes nos permite mover un héroe cualquiera un espacio hacia adelante, es decir, podríamos elegir el héroe que quisiéramos y moverlo hacia adelante. Y si fuéramos el jugador troyano, pues podríamos mover este aquí, por ejemplo. Atenea nos permite coger la ficha de cornucopia y nos la quedamos en nuestra zona. Podemos descartarla en un turno para obtener 2 ofrendas de cualquier tipo. Doris nos permite robar una carta de la mano de nuestro oponente. Hefesto nos permite mover un héroe de una zona de defensa a la otra zona de defensa. Es decir, por ejemplo, nos permitiría mover este de esta zona de defensa a esta zona de defensa o este de esta zona de defensa a esta zona de defensa. Hera nos permite mover un héroe un espacio de zona de defensa a zona de protección. Es decir, por ejemplo, nos permitiría mover este héroe de esta zona de defensa a esta zona de protección o este héroe de esta zona de defensa a esta zona de protección. Artemis nos permite mover un héroe un espacio de la zona de combate a una zona de defensa. Es decir, podríamos mover este de aquí a la zona de defensa o este de aquí a la zona de defensa. Zeus, como ya hemos dicho antes, nos permite robar 2 cartas del mazo y colocarlas en nuestra mano. Iris nos permite mover un dios a cualquier localización del Olimpo. Por ejemplo, así. Apolo nos permite robar una carta del descarte de nuestro oponente. Y por último, Afrodita, que nos permite mover un héroe un espacio hacia adelante y otro héroe un espacio hacia atrás. Por ejemplo, si fuéramos el equipo griego, podríamos mover este hacia adelante y este hacia atrás. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os sea de utilidad y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuando subimos nuevos vídeos y compartid. ¡Adiós!